Muy buena noche a toda la gente que nos sigue a través de todas las plataformas digitales, las redes sociales y la página web de Opinión. Opinión Bolivia, así ustedes nos encuentran y podemos estar conectados desde este momento. Durante el transcurso de toda la jornada estamos con los reportes, los contactos en vivo, la información minuto a minuto de todo lo que está pasando en el país, en el mundo, de todo lo que es noticia, de todo lo que le interesa. Además, estamos en esta noche a través de Radio San Rafael, FM 92.5, aquí en Cochabamba, el país y el mundo entero. También nos pueden encontrar ahí. Saludo especial para toda la gente que siempre nos está siguiendo. Hoy en la noche vamos a empezar hablando de lo que sucede con la justicia en torno a militares. Se acuerda muy bien lo que sucedió la anterior semana en relación al general Cuellar. Se acuerda muy bien que veíamos a un general de las Fuerzas Armadas con su uniforme de la Fuerza Aérea enmanillado, aprehendido, al día siguiente conducido a su audiencia de medidas cautelares, audiencia que determinó detención domiciliaria, una fianza de 250.000 bolivianos. Nuevamente nos llamaba la atención la imagen del militar con el uniforme, un general que entraba en primera instancia, después salía. El pedido, por un lado, de familiares y cercanos de que se tomen otro tipo de acciones y que se haga justicia en el marco también de la persona. Pero, por otro lado, las personas que pedían justicia por sus familiares que murieron en Huayllani en noviembre del 2019. Refiriéndonos específicamente al tema militar, está con nosotros ya el general José Antonio Gil, a quien quiero agradecerle por estar en este contacto de Buena Noche en Opinión. General, buena noche. Muy buenas noches, un gusto poder compartir contigo y con todos los radioescuchas, los televidentes y en fin, todas las personas que siguen tu bonito programa. Muchísimas gracias, general. Bueno, general, vámonos específicamente a lo que ya sucedió, daba un preámbulo. Se tienen después movilizaciones en La Paz de militares del servicio pasivo. Aquí en Cochabamba se tiene una movilización también el viernes en la noche. A usted lo escuchábamos en uno de los discursos. ¿Por qué la movilización? ¿Por qué se movilizaron? ¿Por qué salieron a marchar? Bueno, esto es porque nosotros tenemos que apoyar a la gente que ha sido abusada y los militares del servicio activo no pueden dar cierto tipo de opiniones, no están autorizados. Entonces creo que los militares del servicio pasivo, que sí podemos hacerlo, tenemos casi la obligación de hacer conocer a la gente que desgraciadamente las autoridades que ordenaron su aprehensión, mire, tengo pena decirlo, pero ignoran las leyes, ignoran, ni siquiera saben el motivo por el cual los están arrestando o están arrestando a una persona. De repente me equivoco, pero así lo he leído, así lo he escuchado, por asesinato. O sea, ese general Cuellar mató a alguien, disparó contra alguien. El general Cuellar estaba como a 7 kilómetros cumpliendo órdenes bajo un plan predeterminado. Los militares nunca, pero así salen a repeler cualquier tipo de manifestación por voluntad propia. Nunca. Tiene que ser el poder político, y así lo han hecho en el gobierno Goni Sánchez Lozada, en el gobierno Carlos Mesa, en el gobierno Evo Morales, por supuesto, y en el gobierno Yanine Áñez. Pero como la cuerda siempre se rompe por el lugar más frágil, siempre son los militares, y lo digo con honestidad, siempre son los militares los que caen, porque los jueces en su cobardía, y perdón que lo diga, saben que ellos no van a apelar en forma violenta como lo hacen en otras oportunidades otro tipo de gente, ni van a tener la coerción. Y estos jueces y fiscales y cosas quieren hacer su política y quedar bien con sus jefes. Así no cumplan la ley como en este caso, porque la ley no debería permitir, no permite en realidad
Por ejemplo, y discúlpame que te ponga el ejemplo, si vos disparas personalmente contra alguna persona, así te va a juzgar la justicia ordinaria, ¿no es verdad? Te tiene que hacer la justicia ordinaria. Pero si cometes un delito de orden periodístico, cualquiera que este sea, te va a juzgar cualquier persona, un juez, un fiscal, cualquiera. Un tribunal de imprenta. La ley de imprenta. Claro. No es verdad, hay una ley de imprenta. Lo que este fiscal, este juez no saben es que hay una ley, que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Es una ley de la República que no la inventaron los militares. Eso está así. Que cuando es un delito de orden militar, en este caso, el general ha hecho cumplir un plan. Ese plan estaba mal. Decía que maten sin averiguar si realmente las balas o la munición fue de parte de los militares, ¿no es verdad? ¿Cómo hacía ese general para controlar ese aspecto? No, era un plan, era una operación militar para defender, además que tienen que saber, a Cochabamba, que se venían turbas cantando, vamos a quemar la ciudad, señores. Ese era su canto, como en Sencata era guerra civil, ahora sí guerra civil, aquí era a quemar, y la gente estaba amedrentada en Cochabamba. Y en base a eso fue que se ordenó detener a esa turba. ¿Cómo la detuvieron? Eso es otro asunto. Pero era con equilibrio de fuerzas, porque habían como 500 soldados contra 10.000 o 20.000 personas que venían del otro lado. Ahí había equilibrio de fuerzas. Y parece que los que han condenado al general sin ver que todo el mundo tiene derecho a ser inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, parece que no lo saben, lo ignoran. Y me da mucha pena que personas de los tribunales piensen y obren de esa manera. Perfecto, bueno. Más o menos tratábamos nosotros de tener ese día de la audiencia, tratábamos de tener algunas bases. Bien dice usted, militares del servicio pasivo, de repente son los que sí pueden ya dirigirse a una población y hacerlo de una manera pública. Me dice y me hace referencia a esta justicia militar. En este caso específico, ante cualquier duda, entonces, un general Cuéllar, que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas en Cochabamba en noviembre del 2019, primero tendría que ser procesado, investigado dentro de este régimen. Sí, y no estoy hablando de foro, ¿no? De fuero. No. Es la ley, así lo dice. Si ha sido un delito de índole militar, ¿y por qué es un delito de índole militar? Porque se puso en ejecución un plan preestablecido. No fue el general Cuéllar quien llegó a la manifestación, sacó su fusil y empezó a disparar. ¿No es verdad? Entre el asesinato y eso quiere decir en despoblado, a mansalva, planificó él ir a matar en responsable. No fue así. Él ejecutó un plan. Si ese plan fue mal o bien ejecutado, eso podrían juzgarlo. Pero ¿quién lo va a juzgar? Va a juzgar si ese plan fue bien o mal ejecutado, o se le salió de las manos, o no pudo comandar, o hizo un comando pésimo que derivó en muertes. ¿Eso lo va el fiscal? ¿El juez? ¿Eso van a determinar ellos? ¿Qué saben ellos? Han leído reglamentos militares, saben cómo se hace un plan, saben siquiera, por lo menos saben quién ordenó el salir a las Fuerzas Armadas. No lo saben, discúlpeme, y estoy seguro que no saben. Hay otra cosa, no saben ni cuánto gana esa persona. ¿Se imaginan a un general? Yo me he imaginado que a mí me hubieran dado una fianza de 250,000. Por Dios, tendría que haber trabajado 4 o 5 años seguidos sin dar de comer a mi familia para pagar una fianza de 250,000. Eso quiere decir no tener conocimiento siquiera de cuánto gana un general de la República. Perfecto. Ahora, le consulto lo siguiente.
para que se entienda y para que la gente nos entienda en torno a lo que estamos dando a conocer. El objetivo de nosotros siempre es informar y le agradezco mucho por darnos a conocer, explicándonos detalles de lo que se determina en cuanto a normativa. Claro, no le estoy preguntando su opinión, le estoy preguntando qué es lo que tiene que proceder de acuerdo a la normativa y las leyes vigentes. Si yo, Claudio Rojas, general de las Fuerzas Armadas, sí salgo, y hay evidencia, videos, qué sé yo, notas periodísticas, sí salgo, voy, disparo, mato 3 personas, yo como general de las Fuerzas Armadas, en ese caso, ¿sí procede una acción penal en la justicia ordinaria? Depende de las circunstancias, ¿no? Depende de las circunstancias en las cuales lo hiciste. Hay delitos que son individuales, así estés en un grupo militar. Si un oficial, un sargento, un suboficial se excede en sus atribuciones, es juzgado, puede ser juzgado por la justicia ordinaria. Pero si está dentro de un conglomerado, de un todo, en la ejecución de un plan general, tiene que ser juzgado por la justicia militar porque era parte de un plan. Que si él se hubiera salido de ese plan, entonces eso lo tiene que determinar, y lo ha hecho en muchas oportunidades, la justicia militar. Hay 2 tribunales, el Tribunal de Justicia Militar y el Tribunal Permanente de Justicia Militar, que están para juzgar ese tipo de cosas, donde las personas comunes pueden ir y decir, queremos que se haga esto, porque lo contrario es que va a pasar, que es muy peligroso, señores, que los militares jamás van a volver a salir a ninguna parte, absolutamente a ninguna parte, porque nadie sabe si les van a disparar por la espalda a sus propios correligionarios, porque eso también hay videos, por favor, que se ve fogonazos saliendo de atrás de los manifestantes, ¿no? Hay autopsias con revólver 22, o sea, un calibre 22. No sé quiénes pueden usar en las Fuerzas Armadas calibre 22. Eso no han visto. Entonces, todos esos elementos se tienen que poner para que la justicia militar determine en primera instancia. Después puede ser que pase a otro lado. Pero me pregunto yo, un hombre que ejecutó un plan y se encontraba en su comando a 7 kilómetros de distancia, sin saber exactamente lo que estaba pasando, va a declarar de uniforme como corresponde y lo detienen y lo toman preso. Ahora, el ministro de Defensa es otra cosa. Debió haber salido en defensa de ese general. ¿Por qué? Porque el ministro de Defensa, y no importa, pues yo no puedo consultar quién es el ministro de Defensa, ¿no ves? Si está a favor mío, en contra, si es del partido rojo, verde, amarillo. No, es el ministro de Defensa, que él tiene que velar por los miembros de las Fuerzas Armadas. Es su función, porque es una función administrativa. Y esta no es una función operativa, que eso depende del comandante en jefe. La detención ha sido algo administrativo. Quien se hace cargo de eso es el ministro de Defensa. Pero en este caso se calla. ¿Por qué? Por política. Por política. No quieren hacerse problemas con los de Sacaba. Y perdón que te quite 2 minutitos más. No. Se han olvidado que el año 2001 las Fuerzas Armadas ordenaron que vayan a detener una marcha de que venía de Sacaba, de Cocaleros, y les prohibieron a los oficiales, suboficiales, sargentos y soldados que lleven armas, ni un cartucho, ni un revólver, nada. Y los mandaron a los soldados con flechas, con guaracas, con palos, para que haya esa correlación de fuerza de la que habla mucha gente, ¿no ves? Dicen, no, pues, que los militares tienen armas de fuego. ¿Sabe qué pasó? Revisen los periódicos. Murieron 4 militares. Los mataron a palos, a pedradas. Está en la historia, está en los periódicos, debe estar en Opinión. Está en Opinión. A pedradas, los mataron a pedradas. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerza
en Bolivia y en cualquier parte del mundo, quiere decir que cuando las fuerzas legales, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, actúan en una desproporción numérica de 20, de 30, de 50 a 1. ¿No ve? ¿Cuántos manifestantes hay? 10.000. ¿Cuántos policías o militares hay? 50. 500. Entonces, el país, el Estado, les da cierto tipo de armamento a estas instituciones para que pueda haber correlatividad de fuerzas. No quiere decir número con número, ¿no? Porque si es número con un número, lo que te he contado, vienen las masas de gente y los matan a palos. Eso ha pasado en Cochabamba, para no decirte de otros lugares. General, ahora, en los años en los que le ha tocado trabajar, en los años en los que ha estado activo, años previos en los que ha estado estudiando, ¿ha conocido de un caso similar donde se vea a un militar bajo esas características, en condiciones de además de estar cumpliendo sus labores, y enmanillado en un proceso, que vaya a una audiencia de medidas cautelares, que suceda todo lo que ha sucedido el viernes con el general Cuéllar? ¿Ha tenido algún caso similar de referencia? ¿Tiene algún caso similar de referencia? No, sinceramente no conozco una situación de esa naturaleza, porque a los 5 militares que les han dado 9, 10 y 15 años de cárcel en Sucre por los hechos del 2003 con el Goni Sánchez de Lozada, ¿no? Ellos se defendieron en libertad, hasta que vino la detención, que eso también fue un acto político, pero en libertad. ¿Por qué? Y voy a poner de ejemplo a ellos. Ustedes saben que un político del Goni Sánchez Lozada haya estado preso, unito. No. Pero los 5 militares sí. ¿Por qué? Los políticos se escapan. Todos se escapan. Los militares no se van a escapar. Los militares se van a quedar. Afrontan con esa seguridad de que ya pasó que a unos militares de antes, por situaciones similares, los hicieron defenderse en libertad. El general Cuéllar ha ido pues con toda la tranquilidad del mundo, porque él no ha matado a nadie. ¿No? Entonces yo no conozco una situación similar, por cumplir órdenes, además, por cumplir órdenes políticas, ¿no? Y después piden que los militares den golpes de Estado y no sé qué cosa les ocurre gritar, y los otros también los utilizan, y a los 14 años anteriores los han utilizado a los militares, a los policías, en 10 actos donde han hecho, pero no, eso era otra cosa. Ahora hay que sentar precedente, ¿y sabes para qué? Están queriendo hacer la prueba para ver si gritan, si hablan los militares, y se pueden hacer las benditas milicias. Y la gente a veces no se da cuenta, los ignorantes que dicen que hay que hacer milicias, no se dan cuenta que las milicias no son otra cosa que un grupo de paramilitares, ¿no? Esos son, que no tienen la disciplina de los militares, no tienen la formación, los estudios, nada. ¿Para qué se hacen las milicias en todas partes del mundo? ¿No? Para hacer el trabajo sucio, que no lo hacen las Fuerzas Armadas ni la policía. ¿Quién hace los trabajos sucios? En Venezuela, ¿para qué vamos a ir? ¿Quién sale a las calles a golpear a las milicias? Y en Bolivia quieren eso. Eso es lo que queremos, o sea, que no haya leyes, porque para ellos no hay leyes, porque no tienen un mando real que los identifique. Entonces están haciendo la prueba para ver si los militares son capaces de reaccionar o no, para ver si pueden implantar la milicia, que no son otra cosa que gente que va a controlar a favor
de un gobierno preestablecido, de una persona, de un partido político, porque los militares no se deben a un partido político, no se deben a una persona, se deben a la patria. Eso de subordinación y constancia quiere decir el militar está subordinado a la patria. Constancia quiere decir por siempre. Eso no, cuando dicen subordinación, constancia, vía Bolivia, ¿qué quiere decir? Son subordinados. Siempre tienen que obedecer. No, subordinación y constancia quiere decir yo, militar, juro defender siempre mi patria, estar subordinado a las leyes, a las órdenes de mis superiores a través de mi patria, por siempre. Pero eso no lo saben, desgraciadamente. Bueno, realmente es importante tener los datos precisos de personas, en este caso profesionales del área. Antes de culminar, porque para terminar quiero preguntarle sobre el patria o muerte, pero antes de eso quiero consultarle. Ustedes cumplen y tienen una cadena de mando, ¿cierto? El general Cuéllar tuvo una orden de una autoridad, esa autoridad tuvo una orden de otra autoridad. Esa autoridad viene a ser en el área no militar, sino en el área civil. ¿El ministro de Defensa es el que ordena o el capitán general, que sería en este caso presidente del Estado, Yanine Áñez? ¿Quién tendría que atravesar un juicio de responsabilidad al respecto de Guayani? Se encata lo mismo. Ministro de Defensa, presidente del Estado. Esto es así. Los ministros de Defensa en todas las épocas, ¿no? En todas las épocas. En el gobierno anterior, de los 14 años de Evo Morales, era mucho más secante. Lo que decía el ministro de Defensa se cumplía. Lo que no saben es ahora, igual que el ministro que ahora ha querido ordenar ciertas acciones al ejército, y en la realidad el ministro de Defensa puede ordenar, pero es la transmisión de la orden del capitán general, porque el ministro de Defensa es un ente administrativo, administra los bienes de las Fuerzas Armadas, puede dictar políticas generales, pero lo operativo es fundamental del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que tiene rango de ministro. Al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en lo operativo solo le ordena el capitán general de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. En el Ministerio de Gobierno y la Policía no es así. El ministro de Gobierno puede mandar directamente en la policía. En las Fuerzas Armadas no. Es el presidente a través del ministro, sí señor, puede suceder y siempre sucede. Pero en las Fuerzas Armadas, como los ministros de Defensa normalmente se creen generales, entonces se meten a ordenar cosas operativas. Pero en realidad es el presidente de la República a través del ministro. Pero ¿algún ministro ha sido juzgado alguna vez? Nunca. General, ahora sí, lo que le anunciaba antes, para terminar. Patria o muerte, venceremos. Se habla de una posibilidad de nuevamente poner esta frase, y hace rato hablábamos, subordinación y constancia, cuando nos tocó ir al cuartel, pasar todo ese año, nos decían subordinación y constancia, gritábamos viva Bolivia y hacia el mar. El tema de que se vuelva a introducir este patria o muerte, ¿significa, realmente tiene representatividad para el militar boliviano? Le pregunto esto porque yo recuerdo muy bien, a usted lo entrevisté hace muchos años, en la primera parada militar donde ustedes ingresaban, donde militares, no ustedes, pero militares ingresaban con ponchos, por ejemplo, ponchos rojos, me acuerdo muy bien, se incluían a las organizaciones sociales, campesinos, indígenas también en estas paradas militares. Patria o muerte, ¿cuál es la opinión que tiene al respecto? Mira, hay dos aspectos al respecto. Uno, el patria o muerte ha sido impuesto por un extranjero. Y no estoy hablando del Che, estoy hablando de Chávez. Chávez empezó en Venezuela y le sugirió al presidente Morales que ponga patria o muerte. Y te voy a decir algo,
en una entrevista con el actual ministro de Defensa, lo charlamos y le dijimos, ¿por qué patria o muerte? ¿Por qué no puede ser otro lema? Por ejemplo, el de la Escuela de Cóndores, que ha pegado mucho. Bolivia debe vivir, así tengamos que morir. Porque el subordinación y constancia, la gente se ha confundido con sumisión. El militar tiene que ser sumiso, ¿no? Sumisión y constancia creen que es, y los ministros creen que es eso. Pero una vez lo charlamos con el gobernador Murillo, digo, el gobernador Novillo. el que es ministro, sí, Novillo, con Novillo, lo charlamos. Y el que se lo ha impuesto al Evo Morales ha sido Chávez, por favor, eso debo entender. Entonces desde ahí ya estaba torcido el asunto, y no te olvides que Chávez, en una oportunidad que vino, gritó a los soldados bolivianos, ¡patria o muerte!, en el aeropuerto, si mal no recuerdo, y los soldados no supieron ni qué contestar, ¿no? Eso ha pasado y está filmado. Por otra parte, el patria o muerte, el grito que quieren imponerlo el Che Guevara, yo les quiero preguntar a los de patria o muerte, a través tuyo, dime una cosa, si cuando el Che Guevara vino y se pelea con el Partido Comunista de Bolivia, ¿por qué? Porque el Partido Comunista de Bolivia no aceptaba que sea el Che Guevara el comandante militar y político. Y dice, no, no puede ser usted, entonces yo lo dejo. Y el Che Guevara era el militar, era el comandante militar y político de las guerrillas. Los que quieren el patria o muerte, quiere decir que si el ministro de Defensa, si lo impone, no sé, o el que lo quiere imponer, hay un militar que habla muy bien del Che Guevara y ha sido comandante, y le he preguntado, quiere decir que si vos eras comandante del ejército o ministro de Defensa del país, cuando vino el Che Guevara, cuando vino, ¿le ibas a entregar el Palacio de Gobierno? ¿Ibas a entregar tu sable o tu revólver para que él se haga cargo de Bolivia y los ministros sean cubanos? Porque si no, dime, ¿por qué quieres imponer, por qué les rinden esos honores al Che Guevara? O sea, ¿querías que él sea el presidente de Bolivia? ¿Hubiéramos estado mejor? Esa pregunta habría que hacérselas. ¿Acaso no fue derrotado en su ley, además? Pero no, hay gente que hubiera querido que el Che Guevara, ¿te imaginas? ¿Se imaginan? Yo quisiera preguntarle, el Che Guevara presidente cuando en Cuba no lo querían. El Cuba al final, después de utilizarlo, lo votan. Yo tengo una novela escrita sobre aquello y lo he investigado 1000 veces. Entonces el patria o muerte es foráneo. Además, como lo ha dicho otra persona aquí en Santa Cruz, dicho, es de un cobarde. El patria o muerte es un grito de un cobarde que cuando es tomado prisionero, y estoy hablando de Che Guevara, cuando es tomado prisionero por un soldado de 18 años, el que lo intimida es un soldado de 18 años que no le tiembla el pulso, se asusta según él, claro que me asusto, cualquier hombre se asusta, pero lo intimidé y el Che ese rato grita, no me maten, soy el Che. ¿Qué pasó con eso que él pregonaba cuando los entrena? Que la última bala siempre tiene que ser para uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está el patria o muerte? Ya había caído, entonces luche pues, tírese aunque sea contra él. No me disparen, soy el Che. Y después cuando viene Gary Prado le dice, capitán, yo valgo más vivo que muerto. Eso es una cobardía de un hombre que pregonaba que la última bala tenía que ser para uno mismo antes de rendirse. Y ahora quieren que yo grite patria o muerte, por favor. Bueno, general, le agradezco mucho por estar en esta buena noche de opinión. Ha sido un gusto y disculpa si me he extendido un poco. No. Ha sido un gusto. No, hemos hecho nosotros la entrevista en el marco también de lo que necesitamos saber, pero principalmente de lo que la gente necesita saber. En este caso consultamos a un oficial militar de las Fuerzas Armadas porque queremos conocer a detalle lo que la gente necesita en torno a cuáles son las normativas, qué pasa, qué no pasa, cuándo procede, cuándo no procede, porque son cosas que ustedes las estudian. Muchísimas gracias por todos los datos y por la información.
Ha sido un gusto. Gracias por la invitación. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. El general Antonio Gil, con nosotros, hemos hablado de este tema. Un tema que todavía va a continuar en el marco también del proceso legal que va a seguir el general Cuéllar. Enseguida volvemos con más información, pero antes permítanme hacer una pausa para educación cooperativa, y es que nosotros tenemos que hablarle de valores, y uno de ellos es la solidaridad de las asociadas y asociados y de estos con la comunidad. Juntos sumamos valores, somos cooperativa. Juntos sumamos valores, somos cooperativa. Hablemos de algo delicioso. Una noche como esta es buena noche para algo. ¿Sintieron que hace calor? Hace bastante calor. Después yo creo que ya con camisa nomás las entrevistas. Y es que Delicia tiene algo muy bueno para noches como esta o días como estos. Les hablo de lo nuevo que tiene Delicia. Les hablo de los helados Ego. Ego son los helados hechos especialmente para ti. Depende cómo te sientes hoy. Así, tal cual. De repente Cherry Love, que es atrevido, sensual y muy seguro de ti mismo. Caramel Crunch, con el alma curiosa y aventurera, versátil y misterioso. Brownie Bro, extrovertido y sociable, de firme carácter e inconfundible presencia. Son Ego, son los helados de Delicia. Quiero un panetón. Me gusta comer panetón todo el año, la verdad. Y si tengo la oportunidad de comprarlos, mejor todavía. ¡Qué ricos son estos panetones! Los de Proalbo tienen el sabor de la Navidad. Y tú puedes encontrarlo en cualquier comercio de la ciudad. Puedes tenerlos en tiendas de barrio, en la cancha, tal vez, en supermercados, donde quieras. Las dos opciones. Esta, por ejemplo, que viene con las gotas sabor chocolate. Una delicia para quienes disfrutamos de ese sabor. ¿O quieres el tradicional? El tradicional con pasas de uva, almendras y fruta brillantada. ¿Cuál quieres? ¿O de repente quieres los dos? Como yo. Gracias a Proalbo. Panetones Proalbo, para compartir en familia. Siente el sabor de la Navidad. Disfruta los suaves y sabrosos panetones tradicionales y con gotas de chocolate. Proalbo, el auténtico sabor de la Navidad. Muchísimas gracias a Tito Stay, que se encarga de mi arreglo personal. Ya saben ustedes que lo pueden encontrar en la zona norte, en la zona central y en la zona sur. Va a estar con una nueva ubicación en la zona norte, un estreno que se viene enseguida nada más. Estaba hablando justamente cuando lo visitaba. Muchas gracias, Tito. Y ya les vamos a dar los detalles de dónde están ubicados en el nuevo local en la zona norte. Es importante que les mencione algo. Usted necesita saber si se tiene que empadronar o no para las subnacionales, cambio de domicilio. Los que cumplen 18 años van a votar por primera vez hasta marzo. Los que cumplen 18 hasta marzo se van a poder inscribir. Todos los detalles en la siguiente entrevista. El Ceresi viene aquí y vamos a hablar de empadronamiento. Todas las preguntas, todas las respuestas, todos los detalles. Buenas noches.